Buenas tardes y bienvenidos en el Goethe-Institut. Este año, como todos ustedes probablemente ya saben, festejamos 250 años del natalicio del científico alemán Alexander von Humboldt. Con motivo de este jubileo, el Goethe-Institut y la Embajada Alemana organizan toda una serie de eventos en Sudamérica, sobre todo en Colombia, Ecuador, México y sobre todo, claro, para nosotros en el Perú. Y eso es una cooperación no solamente con instituciones alemanas, como por ejemplo la GIZ, que hoy también está presente aquí, sino también con instituciones locales para nosotros muy importantes, en este caso en especial la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy celebramos un pequeño milagro. Hace un año me visitaron Ana Sabogal y Diego Espinosa de la PUC y en presentación del programa Trandes, y me presentaron su idea de publicar un libro sobre Alexander von Humboldt y los bosques. Desde entonces acompañamos el proyecto, participamos en mesas redondas y conocimos a las y los autores. Seguimos con interés el proceso de creación. Lo que para mí fue nuevo, que eso no solamente fue una colección o una antología de textos diversos, sino más bien un intercambio de los autores entre ellos, y el libro es un resultado de esta conversación bien estrecha. Eso me encantó muchísimo. El tiempo para realizar la publicación fue muy corto, pero el esfuerzo de los organizadores y de los participantes, en cambio, enorme. Me alegro poder felicitar a todos los que estuvieron involucrados para el resultado impresionante que vamos a entregar hoy, y en especial a Ana Sabogal y Diego Espinosa. Agradezco también a los demás ponentes de hoy día, a Stefan Zerbe, Débora Delgado, Lucía Slater, Lucía Ruiz y Fabiola Muñoz. Antes de pasar la palabra a mi colega de la GIZ, quisiera avisar que el siguiente evento en nuestro programa sobre Humboldt será una conferencia de los filósofos alemanes Regina Kreide y Timo Wesche con el título ¿A quién pertenece la naturaleza? Ustedes pueden encontrar, yo creo, volantes en la mesa con los libros si quieren más detalle. Ahora pido a mi colega Holger Treidl, el director del programa Contribución a las Metas Ambientales del Perú de la GIZ, de tomar el micrófono y decir algunas palabras. Gracias. Muy buenas tardes con todos, con todas. Para mí también es un gran gusto, un gran honor de estar presente hoy día para la presentación de este libro sobre Humboldt y los bosques. Desde la cooperación alemana, para nosotros, tenemos un vínculo muy estrecho con ambos, tanto con Humboldt como con los bosques. Con Humboldt ya se imaginarán, era un ciudadano alemán, entonces por eso hay un vínculo estrecho, pero también con los bosques. ¿Y por qué es esto? Es que la motivación principal para una cooperación entre los dos países, Alemania y Perú, durante décadas, es la motivación de proteger en conjunto lo que llamamos los bienes globales comunes. Y esos son el clima y la biodiversidad. Y si uno quiere trabajar esos dos temas, tanto clima como biodiversidad, sí o sí se juntan en los bosques. ¿Por qué es eso? Es que los bosques juegan un rol central en la lucha contra el cambio climático. Necesitamos que los bosques se mantienen en pie para poder absorber el carbono. También el tema de la biodiversidad. Sabemos que los bosques, y no estoy hablando solamente de los bosques
de la selva, los bosques amazónicos, sino también de los bosques andinos, nublados, incluso los bosques secos de la costa, que son entre los ecosistemas más biodiversos, más ricos en diversidad que encontramos a nivel global. Por eso, el trabajo al cual estamos comprometidos a apoyar de que estos dos elementos se pueden proteger. Del trabajo, la labor de Humboldt, yo creo que hay dos elementos que quisiera destacar en particular. Uno es el tema de la interdisciplinaridad, ya se encuentra en el título del libro. El segundo es el tema de cómo se puede juntar cada vez más el trabajo de la academia, la investigación, por un lado, y la práctica, la gestión y la política por el otro lado. Yo creo que Humboldt ya en su momento ha reconocido muy bien estos dos temas. El tema de la interdisciplinaridad. Humboldt ya destacó que los bosques no se pueden observar sin mirar también a la gente que habita estos bosques. Entonces, de combinar las ciencias duras también con las ciencias sociales, con economía, con derecho. Y también que él ha visto que hay un gran aporte que la investigación y la académica puede hacer hacia una gestión sostenible de los bosques, de estos ecosistemas tan ricos acá en el país. Y finalmente, no solamente la parte de las ciencias, sino Humboldt también tuvo mucho gusto en las bellezas, en la estética que tenían los bosques y en el arte. Y eso también me da mucho gusto que en este libro se puede combinar, se ha podido integrar este elemento al libro, pero también con la exposición que estamos viendo acá mismo y que vamos a poder disfrutar después de la presentación. Con esto me queda nada más que agradecer principalmente a Ana Sabogal y a Diego para el maravilloso trabajo de coordinación que ellos han hecho. Al mismo tiempo también para Ana le quiero desear lo mejor para su próxima etapa. En las huellas de Humboldt ella va a Alemania, a Berlín por unos meses, a la ciudad donde nació Humboldt. Y bueno, a todos los autores que han contribuido a este esfuerzo, y como ya dijo Carola, era muy corto el tiempo y solamente era posible porque todos han cumplido con lo que han prometido. Entonces era realmente un trabajo increíble y estoy muy contento y creo que todos pueden estar muy orgullosos de este producto que ha salido de esto. Muchísimas gracias. Quiero pasar la palabra al señor Aldo, quien dirige unas palabras. Muchas gracias. Señores representantes de la Embajada de Alemania, señores representantes, miembros del Instituto Goethe, colegas, amigos todos, profesores de la universidad, profesores y profesores de la Universidad Católica. Para nosotros para mí que vengo en representación de la universidad, es un enorme gusto estar esta tarde con ustedes en este evento tan significativo en la relación, en la vinculación académica y de investigación entre Perú y Alemania. Estamos aquí presentando un libro que se refiere a un personaje muy importante en el conocimiento de las ciencias naturales y en general de conocimiento de la sociedad peruana, como es Humboldt. Una colaboración que se inició hace mucho tiempo y que ha perdurado a través del trabajo que existe entre Alemania y Perú, a través de sus universidades, pero también de sus gobiernos e instancias gubernamentales. La GIZ ha demostrado un gran compromiso con el desarrollo y la democracia y las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de los peruanos y las peruanas. Ha hecho un enorme, y algo que yo conozco muy de cerca, que es el aporte en términos de gobernanza y en términos de medio ambiente, muy significativo, estamos muy agradecidos con ella, pero también esta cooperación ha tomado formas más contemporáneas y en este caso tenemos un ejemplo muy concreto como es Trandes. Esta iniciativa de colaboración, de investigación, de intercambio académico entre Perú y Alemania nos ha permitido
a nosotros, los académicos peruanos, tener la capacidad de poder enviar jóvenes, hombres y mujeres, a formarse en los doctorados peruanos con estadías de investigación en Alemania, nutriendo este diálogo y este intercambio que nos hace mejores en ambos lados de la contraparte en la que estamos vinculados. En ese sentido, esta presentación del libro es parte de este horizonte de colaboración. Estamos muy comprometidos, nosotros, los que representamos aquí a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en seguir explorando estas y otras vías de colaboración. En ese sentido, quisiera felicitar a las autoras y autores de este libro, aporte significativo que llevaremos como un ejemplo importante de esta colaboración. Felicito a todos ustedes y saludo en nombre de la Pontificia Universidad Católica este esfuerzo. Muchas gracias. No sé quién sigue. Me quedo con el micro. Bueno, muchas gracias, Aldo. Vamos entonces a dar la palabra a Stefan Serve, autor también del libro. Stefan va a hablar en inglés, espero que todos entiendan. Las preguntas pueden ser también en español y las traducimos. So I think I have a microphone here. Does it function? Or do you hear me? Okay. Ja, jetzt, okay. Jetzt sollte es funktionieren. So first of all, I would like to thank Professor Sabogal and all people and institutions involved in this preparation of the book. This does not function. I take the other microphone. This is better. Where's the microphone? It's okay? Okay. These feedbacks. Yeah. So first of all, I would like to thank you, and the 250th birthday of Humboldt is a very good opportunity to reflect on his scientific work and on his travels. For 5 years, he traveled through South and Central America and also North America. And if we go back and reflect also a bit of the work of Humboldt, we will see that already 200 years ago, he addressed in his scientific work topics which are most relevant today. So he did not use the particular terms like biodiversity, but he dealt with these topics, and this is very important. For example, biodiversity, but also the limitation of natural resources. It's a topic with which he dealt, and the globalization. He combined things in the whole world, and also the responsibility of science for the society. Humboldt also always has tried to get the view of the whole. He even looked into the universe and did research in astronomy. And Humboldt can be considered as one of the last universal scientists who really was in natural science, but also dealt with questions of the social sciences. So he dealt with plants and animals, with single compartments of ecosystems, but he always put these organisms into the whole, into the landscapes, into the ecosystems, and also human beings, which is then bridging the natural science to the social sciences. We consider Humboldt also as a founder for landscape ecology. I myself, I'm a landscape ecologist, and some of the research results he presented have a very important basis for our research today. For example, the distribution maps of plants and animals. Perhaps you know the nice figures from Humboldt where he
where he shows us the distribution of the animals and the plants in the vertical altitudinal zones of the mountains. He introduced the isotherms, very important for climatic research. And he also was the first person who called for a systematic measurement of climatic data throughout the world, which is extremely important nowadays with regard to climate change and climate research. So Humboldt did not really focus on forests and on forest research, but most of his travels and reports of his scientific travels and his research can be related indirectly and also directly to forests. We have to realize that Humboldt lived in a time where in Central Europe most of the forests were destroyed. This was the maximum of forest destruction in Central Europe due to land use. We had intense agricultural use, and most of the forests had vanished during these times when Humboldt lived. On the other hand, in particular on his journey through South America, he experienced natural forests here on this continent. So I focus in my chapter on the restoration of forests. I'm a landscape ecologist and I'm a restoration ecologist, so I deal with the restoration of ecosystems. And in the first part of my chapter, I address the necessity of forest restoration and also argue with the necessity to restore ecosystem services. Forests have a huge amount of ecosystem services, not only with regard to the production of timber and non-timber products, but also with regard to the regulation, climate change. We addressed this already, but also with regard to water, with regard to soil and erosion. So I deal with three approaches or three major objectives of forest restoration. One major objective is to restore, again, near natural forests like we had in the past. Another objective, which is very important in Central Europe, but might also be important for South America, is the restoration of specific anthropogenic forests, which, for example, have a high value with regard to culture. And a third important approach is to restore new forests. So, for example, in the city environments, for example, in mining areas or in urban industrial environments in general. So I have, in my research, worked particularly on the use of natural processes. So if we can use natural processes for forest restoration, we should take benefit of that. And I also address very shortly, also I have not done particular research on that. I deal shortly with the eucalyptus forests here in South America. I think that these people, the South Americans and Central European corporations should address how to deal with forest, with the development of near natural forests, how to use eucalyptus on the one hand, but also restore near natural forests on the other hand. And last but not least, I address an approach which I think is very interesting to restore forests. These are agroforestry systems, especially in those areas where agriculture is most abundant. And agriculture is very important for the socioeconomic development there. But the combination of agriculture and forestry can lead us to agroforestry systems which people can benefit from both the agriculture and the forestry. Thank you very much. Thank you, Stefan. Voy a hablar en castellano. Bueno, yo quería presentar un poco mi capítulo y relacionarlo también con el aniversario de Humboldt. Es realmente un honor tenerlos aquí y un honor poder publicar un libro en honor a Humboldt.
Lo que quiero mencionar, y menciono en mi capítulo, que ya en algún momento podrán leer tranquilamente, primeramente, creo que es muy interesante lo que menciona Stefan también y lo que conversamos también entre los autores, y es que en verdad Humboldt no se enfocó directamente con el tema bosques. Hay pocos escritos específicamente sobre el bosque. Sin embargo, lo interesante de su obra tiene que ver mucho justamente con la interdisciplinaridad, y creo que en ese sentido también este libro ha querido recoger escritos y visiones interdisciplinarias. Humboldt fue un hombre de su época, pero que también en ese sentido continuó con las investigaciones interdisciplinarias y es uno de los últimos investigadores de visión completa interdisciplinar. En ese sentido también tuvo muchísimas discusiones con muchos otros intelectuales de su época, uno de ellos Goethe, por ejemplo, ¿no? Estamos acá en el Instituto Goethe, pero recordamos mucho a Goethe como gran escritor, pero también como pensador de la época, que discutió mucho sus obras también al final de su vida justamente con Alexander von Humboldt. En ese sentido, y también como preámbulo, digamos, a este capítulo, es interesante en cuanto al enfoque del libro, tener en cuenta en estas discusiones, y a pesar de que comienzo por el final del capítulo, es interesante ver también que en la época, no muy lejos de esto, estaba presente también Napoleón Bonaparte, ¿no? Que trajo consigo una serie de ideas revolucionarias en su época y que trajo consigo muchas ideas que también fueron parte de esta discusión. Goethe conoció también a San Martín y en ese sentido fue y tuvo una relación muy directa con la independencia del Perú y de Latinoamérica. Bonpland es alguien a quien no puedo dejar de mencionar como colector de plantas y como también dibujante muy importante en esta relación, que es algo que hemos tratado de rescatar a través de algunos proyectos que hemos realizado ya con anterioridad también, a través de la PUC, con la profesora Lucía Slater y otros compañeros. Creo que también en ese sentido recojo y trato de buscar en el capítulo el tema del paisaje, que es el tema que redacto, el paisaje de los bosques, y hay una metodología de estudio muy interesante, que es la metodología denominada el estudio del paisaje a vuelo de pájaro. Esta metodología es un poco la que se sigue, y aunque ahora ya no se emplea tanto, aunque hemos vuelto a la época a través de los drones, es un poco la visión que se tiene desde la visión de un pájaro. Sobrevolamos el espacio y al sobrevolarlo no estamos a nivel satelital ni estamos tampoco a nivel de tierra. Entonces tenemos una visión conjunta de un espacio tipo bosque en el cual tenemos no solamente árboles, sino también seres vivos, personas que habitan el bosque, animales y un conjunto de factores que hacen que este espacio sea múltiple. Entonces, esta metodología de vuelo de pájaro que se inventa hace muchísimo tiempo, incluso antes de Humboldt, es algo que he tratado de rescatar, digamos, en este espacio y que a través del uso de los drones, que es una tecnología súper moderna, etcétera, se vuelve a mirar desde esta visión no tan elevada del mundo, no yéndonos a las estrellas ni al espacio, sino viéndolo desde una dimensión relativamente cercana a nosotros, donde podemos distinguir cada uno de los elementos y discutir las interacciones. Entonces, en el contexto de los bosques y enlazándolo a el objetivo, que es el objetivo de estudio de los bosques en el país, vemos que el país, si bien se defiende a grosso modo en términos de cifras de deforestación, tratando de disminuir al máximo la deforestación, tenemos todavía una serie de problemas relacionados con ello, que tienen que ver no solo con la cantidad, sino también con la calidad de los bosques, que es algo que tiene que pasar a verse y tomarse más en cuenta en cuanto a las cifras referentes a la deforestación, que
que reflejan en general cuánto hay de bosque, pero cuando hablamos de bosque no debemos hablar solo de la dimensión de cuánto hay de bosque, sino también cuál es la calidad de ese bosque, qué árboles contiene, qué poblaciones contiene, cómo se conecta entre sí, y eso es justamente lo que estudia el paisaje, las conexiones, las fragmentaciones, y para eso utilizamos drones, utilizamos mapas, utilizamos una serie de metodologías entre antiguas y modernas, que además mezclan lo social con lo ambiental, ¿no? Entonces, eso es lo que trato justamente de presentar en el libro, en el capítulo que me toca, y tratando también de rescatar en este contexto un tema que también fue parte de las discusiones de Humboldt, pero ya no solo de Alexander, sino también de Wilhelm, que es la discusión con respecto a la función de la universidad. Y estando aquí Aldo presente, como vicerrector nuestro de investigación, creo que es bien interesante retomar el tema desde una perspectiva de una responsabilidad como profesionales frente al país. Tenemos el gusto en un rato de tener justamente a la ministra de Agricultura y espero posteriormente a la ministra del Medio Ambiente, y creo que es muy importante retomar estas discusiones interdisciplinarias. Actualmente tenemos una gran división entre los intelectuales que hacen libros importantes y revistas indexadas, pero que tienen poca llegada hacia lo político, y de parte de la política hay que reconocer también que hay mucha crítica a lo que vendría a ser la investigación científica, ¿no? Entonces yo creo que retomando esto y viendo las discusiones de Humboldt, de los dos hermanos Humboldt, es interesante ver justamente cuando ya Humboldt regresa de Latinoamérica y se encuentra con su hermano que ha fundado la Universidad Humboldt de Berlín, donde tuve la suerte también de terminar mis estudios, y donde vemos que Humboldt promueve lo que se llama la Volkshochschule, o sea, las escuelas del pueblo que hasta ahora tienen vigencia en Alemania y que tratan de unir justamente a la población, y él parte de la idea de que todos queremos saber. No es que solo los intelectuales queremos saber, todos tenemos una sed de conocimiento y unas ganas de conocer. Y ese derecho es un derecho humano y por lo tanto en ese set de conocimiento debemos incluir a todos. Y creo que también eso justamente recoge, y lo que discutimos con Carola y con Jennifer, es hacer esta presentación en el Instituto Goethe para poder reunir justamente a diversos públicos que puedan estar interesados en el tema. Y creo que en ese sentido también es interesante recoger justamente la idea de una ciencia traducida para que todos podamos también participar de ella y tener el conocimiento. Antiguamente las mujeres no podían ir a la universidad, entonces en la época de Humboldt las mujeres no iban. Actualmente somos una gran mayoría, pero eso, digamos, ha tenido un proceso, y en ese proceso participó Humboldt. Humboldt vino a Latinoamérica, los primeros científicos naturales, Humboldt, Raimondi y muchos más, vinieron a ver cuáles eran los recursos naturales que teníamos en el país y tradujeron eso también en escritos sumamente importantes. Bonpland también recolectó con Humboldt más de 10.000 especies, pero también es importante resaltar en ese sentido que las discusiones de la Universidad de Humboldt, que fue la primera que abrió el escenario a todos. Podían ingresar a las charlas mujeres, hombres, universitarios, trabajadores, todos los que quisieran ingresar, ¿no? Entonces, eso creo que es parte también un poco de traducir este libro en algo accesible para todos. Y creo que ya me he pasado del tiempo que me correspondía. Entonces, agradezco a todos ustedes y doy la palabra a Débora Delgado. Muchas gracias. Así está bien. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar acá. Yo quería empezar felicitando a Ana Sabogal y a Diego Espejo, que han realmente sido motores muy importantes para que efectivamente llegáramos a escribir esto con la velocidad que lo hicimos, pero también con el interés que lo hicimos,
hubieron presentaciones públicas de discusión en donde los autores y además otros científicos estuvieron presentes y esto fue muy interesante. Y también quería agradecer a la GIZ, al Goethe y a Trandes por embarcarse en esta aventura. En ese proceso de diálogo e intercambio estaban presentes, por ejemplo, Philippe Lepenis y Jorge Marcone, a quienes quisiera nombrar ahora porque mucho de lo que escribí, que ha sido un texto corto, se debe al trabajo que ellos han hecho y a las discusiones que ellos tenían. Entonces, de alguna manera, este texto que está aquí presente es una invitación a pensar, no es un trabajo tan terminado, sino más bien provocador. Y bueno, se sitúa o se apoya en el trabajo que han hecho justamente literatos y personas que se dedican al desarrollo desde un punto de vista más práctico. Entonces, Diego, en su momento, nos invitó a pensar sobre la relación entre la geografía y el imperio, ¿no? La parte política del trabajo de Humboldt, que también es un elemento muy importante. Y la pregunta que tenían, una de las preguntas que nos invitaban a pensar, era qué tanto coincidían los intereses de una comunidad global con las de las sociedades locales a las cuales se acercaba Humboldt en sus viajes. Y es a partir de esa pregunta que yo elaboré el texto. Hay que recordar, como bien dijo Ana, que Humboldt vivió en un momento de cambio de regímenes y que esta parte de nuestro continente todavía estaba cerrada para expediciones científicas y que una de las primeras, la que abrió el campo antes de Humboldt, fue una expedición global que sí llegó a unir los esfuerzos de Inglaterra y Francia, que estaban en esos momentos todavía siendo rivales con la Condamine. Y ellos llegaron a Ecuador y bueno, después de eso es que Humboldt entra a esta área. Y es un elemento importante porque él es parte de esos científicos que descubren lo nuevo de lo conocido. Y eso es algo muy interesante en su trabajo. Y además él se expone a la crítica constante y es muy meticuloso en su trabajo. Y además hay esto que es una cuestión científico-poética, de que el trabajo que él propone es un trabajo que parte de la experiencia. Pero todo eso son cuestiones muy loables que todavía están bastante presentes en la ciencia, pero a veces hay que cuestionarnos, porque yo también hago esto, el trabajo de campo que nosotros hacemos nos ubica tanto dentro como fuera, ¿no? Y al final somos nosotros los que podemos salir del dentro para hablar desde afuera de lo que analizamos. Y ese movimiento crítico es importante, porque lo que estamos presentando es el escrito, ¿no? Y también, bueno, el escrito pues viaja solo, ¿no? Entonces, desde esa pregunta yo me quedé con una cita que es bien bonita, que dice, lo voy a traducir en español: en el Nuevo Mundo, el hombre y sus producciones desaparecen, por así decirlo, en la sombra de una salvaje y enorme o outsized nature, ¿no? Una naturaleza de talla desproporcionada, ¿no? Y a mí esa cita me quedó rondando en la cabeza mucho, porque hay un movimiento inverso. Si algo es enorme, algo es pequeño, es un reflejo, ¿no? Y en realidad ahora hay mucha historiografía y arqueología que nos demuestra que los pueblos que hoy consideramos indígenas no eran pueblos pequeños, eran pueblos enormes. Entonces ese ejercicio que genera una poética y una ciencia, genera una didáctica, como bien lo señalaba Ana, se sedujo a muchos sujetos hacia la importancia de las ciencias que Humboldt planteaba, a mujeres, a obreros, no solo a élites, ¿no? Pero a la vez también, esa es una cita de su introducción, es la cita de la introducción a un texto. Generó una fascinación también en las élites republicanas nacionales, que, no lo digo yo, lo dicen muchos, armaron sus mitos nacionales en torno a la importancia de la naturaleza del Nuevo Mundo.
Y hoy día, Humboldt es un hombre de su tiempo, ¿no? Hoy día vivimos en otros tiempos que nos han permitido replantearnos algunas cosas y reubicarnos todos frente a esta narrativa del siglo XIX. Y a mirar quizás de otra manera la evidencia empírica que tan exhaustivamente, y eso es algo muy loable, Humboldt recogió, ¿no? Hoy en día también podemos mirar exhaustivamente la empiria que nos está disponible, ¿no? Hay mucha arqueología reciente en la Amazonía, hay nueva data que nos puede ayudar a mirar nuevas historias, ¿no? Y esa era un poco la idea del ensayo, que si bien las expediciones reconocen la presencia de una población humana en el lugar, aún así los escritos publicados localizan su influencia y ubican a Humboldt desde un punto de vista global, pero a la gente que él encuentra desde un punto de vista local. Entonces, habría que dialogar con Humboldt hoy y quizás parar de ignorar los momentos en donde entra en conflicto una visión de la naturaleza y de la modernidad, ¿no? Para mirar de otra manera esta manera de describir y describir la tierra, que era el esfuerzo interesantísimo y tan pertinente hoy en día que Humboldt nos invita a realizar. Bueno, muchas gracias. Listo, creo que ahora sí me escuchan. Como pintora creo que tengo el deber de agradecer siempre a aquellas personas e instituciones que tienen, digo yo, la audacia de invitar a un artista para estar acompañada de ciencias o de las ciencias fuertes, las no tan fuertes. Y una vez más, Ana, gracias por invitarme a ser parte de este grupo tan distinguido en este libro. Y como aprendí en alguna clase del profesor Miguel Justi, los filósofos se asombran ante una realidad, y creo que el asombro es parte del inicio de la contemplación, que como artistas nos lleva a detenernos frente al espectáculo de lo que es la naturaleza. Creo sin dudar a dudas que Humboldt vivió eso. Uno de los textos que recibimos de parte de los que dirigen este libro tenía que ver con que los artistas deberíamos salir al campo para ver la majestuosidad de la naturaleza y no ir al jardín botánico a estudiarla o buscarse libros de botánica para entenderla. Y creo que el contacto con ella es lo que despierta en un artista y en una pintora, en lo personal, la grandeza de esta creación. Creo que el asombro nos detiene y nos vuelve contemplativos. No sé si como ese ser humano que su realidad y su virtuosismo sería ser contemplar y hablar sobre lo que observa. Hay muchos detalles que detenernos nos permite como artistas acercarnos a la creación. Creo que vivimos fascinados como cualquier individuo que experimenta frente a la creación que contemplamos. Creo que es un silencio deleitoso y que no es explicable. No sé si estoy mencionando a Kant acá cuando decía que no había manera de explicar lo bello en sí, o lo sublime en todo caso. También pienso que es una urgencia de detener el tiempo, ¿no?, para poder vivir esta experiencia. Entender por qué del conocimiento, por qué de nuestras invenciones y creaciones, ¿no? Queremos observar algo, queremos analizarlo, investigar, y en el caso del arte, representar dicho objeto de nuestra experiencia. Pero cuando nos enfrentamos a esta experiencia, a esta vivencia, los artistas tendemos a ser un poco osados. Creemos que podemos crear, pero no como ex nihilo, como el del texto bíblico probablemente, pero sí en base a una experiencia concreta, que es el modelo que tenemos frente a nosotros. Y eso nos permite ser creativos, recreativos y representar nuestros sentimientos de lo que observamos. No tanto copiarlos, pero sí representar toda esa vivencia que implica el espectáculo, que me imagino que Humboldt debe haber visto cuando llegó a las Américas.
No conozco las Europas en las que él vivió, no conozco ese entorno, pero me imagino que ver el contraste entre lo que es Europa y la América Central, que creo que es por donde empieza, debe haber sido realmente maravilloso. Como decía, que pienso que esta experiencia la vivió Humboldt y me imagino a un hombre lleno de fascinación, de curiosidad, de ambición por dar a conocer y conocer a su generación todos sus descubrimientos. Y por la información que tenemos, creo que la producción de su obra es tan vasta que se entiende que todo lo que recogió, registró y con la ayuda de quienes le acompañaron, pudo producir su obra tan magnífica, ¿no? Ahora, hablando del arte del que se produce en nuestro país, no existen escuelas de arte amazónico con la intención de ser tan amazónicos, pero sí, en el caso de lo que es mi conocimiento, hay 3 escuelas de arte de las cuales he podido participar de alguna manera. La primera, obviamente, es la Pontificia Universidad Católica, que entonces era Escuela de Arte, que la fundó Adolfo Winternitz en Lima y que tengo compañeras de estudio aquí presentes. La otra escuela es la de Usco Ayar en Pucallpa, la ciudad de Pucallpa, en el departamento de Ucayali, que significa Príncipe de la Alegría, que la fundó Pablo Amaringo. Y la tercera es Eduardo Mesa Saravia, que lleva el nombre de su creador. Esto ahora sí, de acuerdo. Decía que estas 3 escuelas de arte tienen un énfasis en el natural. Empiezo por la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Católica, que hoy en día es la Facultad de Arte y Diseño. El maestro Winternitz nos decía de que teníamos que entender la naturaleza tal cual es y a través de ella analizarla, investigarla hasta saber qué nos dicen y sobre eso hablar a través de nuestros colores, a través de sus formas y a través de sus espacios. En el caso de Eduardo Mesa Saravia, él fundó la única escuela de bellas artes que tiene la ciudad de Pucallpa y también transmitió a sus primeros alumnos. Hoy en día él está, bueno, los 3 directores y fundadores están fallecidos, pero Eduardo nos contaba de que en sus viajes de Pucallpa hacia Iquitos, ¿no? Y por todos esos ríos de Ucayali hasta llegar al Amazonas, todo lo que podían entender y percibir tenía que ser traducido en una representación. Pablo Amaringo era mucho más específico. Él hablaba de todas estas visiones, todas estas experiencias que había tenido en su experiencia, digamos, de vida, pero que curiosamente creó una de las escuelas de arte más prolíferas y con mayor cantidad de discípulos que hasta la fecha producen obra artística. Todos, de alguna manera, han vivido el natural y específicamente, volviendo ahora sí al bosque, y ahí sí me identifico con mis paisanos amazónicos, la experiencia del bosque es imposible no contar de ella. La exposición que tienen detrás de ustedes, que al terminar los voy a invitar a que pasen a visitarla, permite rescatar eso, encontrar un color, encontrar un espacio, encontrar una trascendencia que explica la espiritualidad del bosque. Y prácticamente eso es intentado entender de lo que es el bosque, entender lo que Humboldt me desafía como persona
y tratar de compartirlo con todos ustedes. Y creo que mi tiempo acabó y voy a invitar a la doctora Lucía Ruiz, ministra de Ambiente, y ¿por dónde está? Invitarla a que pase acá al estrado Sí, para dar sus palabras finales. la Adelante, por favor. gracias. La ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz. Perdón. Fui también ministra de Ambiente, pero Oh, adelante, por favor. gracias. ¿Cómo estás? No, en absoluto. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por la oportunidad. Se imaginarán que no son tiempos sencillos y las agendas andan cuadriculadas, pero me parecía muy importante tener, aunque sea unos minutos, para compartir con ustedes. Muchas gracias, como siempre, por la organización y el extraordinario trabajo que se ha hecho para seguir manteniendo un tema en la agenda, ¿no? Como es el tema de los bosques y en el marco, además, de todo lo que significa un aniversario más de la celebración de una vida extraordinaria como la que fue la de Humboldt, ¿no? Yo he tenido oportunidad de escuchar las últimas dos intervenciones y además particularmente la última, porque mi madre es de una comunidad campesina que se llama San Juan de Obrajío, donde el pintor Winternitz llevaba a sus alumnos durante un montón de tiempo. Y efectivamente, el tema de la naturaleza y cómo nos conectamos con la naturaleza era una de las cosas más maravillosas que se buscaba, o que él buscaba con la gente. Y parte de lo que tratamos de hacer, y yo me vengo justo de una reunión con el Ministerio de Educación, de Salud, de varios sectores, es cómo logramos hacer que la naturaleza esté más presente en nuestras vidas. Estamos trabajando una iniciativa, se llama Alimentación Saludable, que busca tratar de que los niños y las niñas en las escuelas tengan acceso, por ejemplo, a huertos escolares. Yo vi hace poco un mariposario en una escuela en Madre de Dios, y todas estas cosas lo que buscan es tratar de generar un contacto mayor con la naturaleza. Y ahora ya entrando un poco a lo que quería comentar a raíz de la publicación del libro de las discusiones interdisciplinarias, es que estamos viviendo muy alejados de la naturaleza. Y además, uno de los retos más importantes es cómo hacer que la naturaleza sea parte de nuestras vidas, no importa dónde estemos, inclusive en las ciudades. Y tenemos que tener la capacidad de hacer que desde todas las profesiones o actividades podamos acercarnos, y en particular al tema de los bosques. Yo contaba en la presentación, cuando tuvimos este espacio conjunto, lo difícil que es estar en un sector tradicionalmente machista, ¿no? Yo tengo el privilegio de servir al país ahora en la posición de ministra de Agricultura y Riego, y soy la primera mujer como ministra de este sector. Y es uno de los ministerios más antiguos, ¿no? Y además las mujeres hemos tenido una participación en la gestión del agua, por ejemplo, o en el tema de la agricultura, la selección de semillas, el tema de plantas medicinales, el tema de bosques, muy importante. Pero ¿qué hace que en un sector como este no tengamos la oportunidad de acceder a posiciones de decisión como la de un ministro o una ministra, ¿no? Entonces, esas son preguntas que yo me hago muchas veces, y una de las cosas es que estamos acostumbrados a encasillarnos. Y nos encasillamos en una idea de un prototipo de cómo debe ser un investigador, por ejemplo, ¿no? Y el investigador solo debe ser un científico. Pero el arte también hace investigación. Hace una investigación maravillosa, hace una investigación que nos humaniza, que muchas veces rescata de nosotros aspectos que ni nosotros mismos somos capaces de conocer. Y eso lo hace también las ciencias sociales. Entonces, la investigación la hemos encasillado muchas veces al tema científico, absolutamente. Estos
yo digo ingenieriles, pero no con un aspecto despectivo, sino al contrario. O sea, reconocer el tema desde un punto de vista muy encasillado, pero es muy importante también. Sin embargo, podemos convivir. Y creo que eso es parte de lo maravilloso de reflexionar sobre Humboldt, ¿no? Este hombre que, si bien vivió en un tiempo muy distante al nuestro, sus investigaciones, su conocimiento, su legado, nos sigue hasta hoy día. Y seguimos utilizando parte de lo que él pensó. Y una cosa que me gustó mucho de lo que decía Débora es que podemos encontrar, porque lo apunté además, descubrir lo nuevo de lo desconocido, ¿no? Y en realidad necesitamos seguir descubriéndonos y seguir siendo capaces de descubrirnos en aquellas cosas que parecen evidentes. La agricultura en nuestro país es una actividad importante, que parece evidentemente importante. Sin embargo, no somos conscientes, por ejemplo, de que la pequeña agricultura familiar es responsable de toda la seguridad alimentaria nuestra, ¿no? Estamos orgullosísimos de la agroexportación, y por supuesto que sí, y es una cosa valiosa, pero ninguno de nosotros se come las paltas que terminan afuera, ni los espárragos, ni los arándanos, ¿no? Nosotros nos comemos las papas nativas. Y sin embargo, si lo pensamos, hace 10 años, ¿quién podría encontrar una papa nativa en un supermercado de Lima? Nadie, ¿no? Las encontrábamos si teníamos la oportunidad de viajar a Cusco, a Huancavelica, y encontrar ahí un producto nativo nuestro. Y hace 20 años, la quinoa no tenía la reputación que tiene hoy día, por lo menos no en nuestras ciudades. Y así nuestros bosques. Y resulta que durante muchísimos años hemos permitido darnos el lujo como país de perder una gran cantidad de bosques y tener una altísima tasa de deforestación. Si la comparamos con otros países, podemos decir, no estamos tan mal. Sí, claro, ¿como quién? ¿No? Pero más de 150.000 hectáreas de bosques perdidos en el año, por supuesto que es algo que nos tiene que movilizar y que tiene que tocarnos y que tiene que hacernos sentir que algo tenemos que hacer. Y yo comentaba también en la presentación anterior que hicimos que siempre hemos tratado de resolver el tema de la deforestación desde el punto de vista de lo forestal, ¿no? Y la verdad es que la deforestación es finalmente una decisión económica que tiene mucho que ver con la posibilidad que tiene alguien de usar el bosque de otra manera, de cambiar el uso, que es parte de los temas que se han compartido ahora también. Y este cambio de uso no es porque la gente esté loca, porque simplemente no le gusta lo verde y lo corta, es porque existen necesidades y no hemos podido lograr visibilizar y hacer factible para las personas que aprovechar sosteniblemente el bosque también es una forma adecuada de vivir y que pueden vivir de eso. Y ahí el rol de las comunidades, por ejemplo, es un rol que no hemos apreciado a lo largo de nuestra historia, ¿no? Las comunidades quizás han tenido mucho más equilibrio durante más tiempo de lo que hemos tenido otros grupos. Y no hemos logrado incorporar en nuestras políticas públicas parte de ese conocimiento tradicional. Porque si nos asombramos de que una mujer recién esté como ministra en un sector como este, la pregunta es, ¿cuántas personas indígenas de una comunidad han accedido a ser ministros o decisores políticos en diferentes espacios, ¿no? Y hemos tenido que empujar en nuestro país la participación de mujeres a través de, por ejemplo, medidas de discriminación positiva como la cuota de género en su momento en el Congreso. Y hemos tenido también que empujarlo con medidas de promoción de la inclusión de minorías como los pueblos indígenas o afroamericanos también, para que puedan ingresar a espacios como el Congreso. Pero todavía nos falta. Y nos falta quitarnos los estereotipos y ser lo visionario que fue Humboldt en su momento. Y ser capaces de poder reconocernos diferentes, pero valorarnos en esa diferencia.
Porque la verdad es que para pintar, ¿no es cierto?, no necesito estudiar, pero el que estudia hace un estudio profundo de la persona humana, hace un estudio profundo de la naturaleza, y eso tiene un valor tan importante como el estudio que hace un abogado sobre leyes. Y no podemos sentirnos menos ni más, solo respetarnos en la diversidad y solo ser capaces de reconocer el valor que cada uno o una de nosotras puede aportar. Y eso es algo que aprendí, por ejemplo, en el proceso de consulta previa de la ley forestal, ¿no?, con los sabios y sabias indígenas. Ninguno de ellos había tenido la oportunidad, a veces, ni siquiera de terminar el colegio, menos de una carrera universitaria. Pero la forma como ellos podían explicarnos la interacción de un ecosistema como el bosque amazónico, maravilloso, o cómo conviven las especies de fauna silvestre en los aguajales, era extraordinaria. Y la simpleza de la forma como lo explicaban era algo que nosotros teníamos que lograr capturar para una norma como un reglamento. Y claro, muchas veces los abogados decimos, no, pero lo tienes que escribir de esta manera y solamente lo entendemos nosotros. Y eso hace que nos alejemos aún más de aquello que en teoría queremos proteger, manejar y cuidar, que son estos ecosistemas maravillosos de nuestros bosques. Y todo eso me hace tratar de cerrar este comentario, esta presentación, con una idea que creo que es valiosa, por lo menos yo trato de compartirla cuando puedo, ¿no? Tenemos una biodiversidad extraordinaria en un país como el nuestro. Tenemos una diversidad cultural extraordinaria en un país como el nuestro. Hoy día tenemos una gastronomía que se nutre de esa agrobiodiversidad y la ha puesto en valor. Y con los panamericanos todos nos hemos sentido orgullosísimos de la muestra de nuestra cultura. Cuando yo pienso en un bosque, y no solamente pienso en el bosque amazónico, pienso en un bosque seco, pienso en un bosque altoandino, lo primero que viene a mi mente es la cantidad de diversidad que tenemos ahí, pero a veces ni la notamos. No somos capaces de mirar más allá de lo que parece evidente, pero somos un actor más en ese entorno. Y nuestras acciones, desde tirar el paquete de galletas si estamos caminando por un sendero en la Chay, hasta reutilizar el agua, todo cuenta. Y la idea para mí es que no existe esfuerzo pequeño. Absolutamente todos y todas podemos contribuir. Y todos y todas, desde donde estamos, tenemos un rol. Yo creo que Humboldt cumplió ese rol, el que le tocó a él, el de visionario, el de investigador, el de científico, el de ser humano, y lo cumplió de una manera extraordinaria. Y para él no había esfuerzo pequeño, no había nada que no contara, en un hombre detallista, además, ¿no es cierto? Todo era importante. Bueno, yo compartiría con ustedes la misma reflexión. Si no hay esfuerzo pequeño, si todo cuenta, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros para lograr que nuestras acciones cuenten? Que podamos nosotros ser agentes de cambio y liderar en nuestros espacios un cambio que tanto necesitamos en el mundo. A mí siempre me dicen que soy muy optimista y que sueño con cambiar el mundo, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Pero he aprendido que tal vez no pueda cambiar el mundo, pero sí puedo impactar mi mundo. Y hoy día ustedes, que están escuchándome, son parte de mi mundo. Pero cuando ustedes salgan de acá y hablen con sus familias, con sus amigos, en su centro de trabajo, ese es su mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para impactar nuestro mundo y lograr esos cambios que permitan que más mujeres se integren
a disciplinas donde hoy día no están presentes, o a espacios donde hoy día no son escuchadas. ¿Qué vamos a hacer para tener más respeto por los demás y también por la naturaleza? Y para lograr que la naturaleza tenga un sitio privilegiado en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestro mundo. Y quisiera que todos y todas, que además ese es el objetivo, lo lean con detenimiento y verán que muchas de las cosas que a veces nos parecen evidentes no lo son tanto. Espero que realmente estas páginas les gusten, los llenen y hagan que pensemos cuál es el rol que podemos tener en estos tiempos de cambio, que necesitan tantos cambios positivos y que todos y todas podemos contribuir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y ahora los invitamos a ver las fotos y los cuadros de la profesora Lucía y algunas fotos también del bosque Alexander von Humboldt que están colgadas a su espalda, y también los invitamos para aquellos que quieran un libro, por favor pueden ir también a recogerlo y pueden pedir algún autor que les firme si desean. Y entonces le vamos a dar el micro unos segundos. Unos segundos. A ver, de verdad que cómo nos torturan a ustedes haciéndolos sentarse de nuevo aquí a escuchar a alguien más. No, lo que ocurre es que yo les agradezco el solo hecho de que se quieran tomar unos minutos para estar aquí, para conversar. Yo sé que Fabiola tuvo la oportunidad de venir, yo vengo del Ministerio de Economía y Finanzas, donde la reunión se alargó un poquito. Lo que sí quisiera es agradecer a ustedes por su presencia, pero a quienes hicieron este esfuerzo. De verdad que la participación en ese conversatorio que ustedes van a ver reflejado en este libro fue totalmente simbólica, totalmente motivadora. Tú has dicho hace un rato, como cuando Fabiola habla, inspiradora, ¿no es cierto? A veces no nos damos tiempos para entender las oportunidades que tenemos de discutir, reflexionar sobre nuestro entorno. Y el pretexto que nos da Humboldt de poder sentarnos a pensar en nuestra diversidad, en nuestro entorno, en nuestra riqueza natural, es importante. El pretexto que nos va a dar tener varios conversatorios de diversos tipos, interdisciplinarios, va a ser importante. Normalmente cuando se piensa, yo soy abogada, cuando se piensa normalmente en naturaleza, se piensa en biólogos, se piensa en ingenieros, y a propósito, lo he dicho en masculino. Se piensa normalmente en esa naturaleza conquistada por el hombre, descubierta por el hombre, transmitida por el hombre, y la verdad que son las familias, las mujeres, los hombres, la gente de a pie, la gente que vive en el bosque, los invisibilizados del bosque, como pueden ser las poblaciones indígenas, los que nos pueden contar un montón de cosas. No solamente son temas interdisciplinarios, son temas interculturales. La oportunidad que nos brinda a nuestro país en particular conocer nuestra diversidad, nuestra naturaleza, reconocernos en esas culturas que nos parecen alejadas pero que realmente son parte de nosotros, es sumamente importante. El producto de este conversatorio en el que estuvimos Fabiola, yo, Cristina, Ana y muchas otras personas que en estos momentos no están aquí, fue un conversatorio como de 6 o 8 mujeres. Fue importante para aprender entre nosotras, todas de diferentes disciplinas, de diferentes generaciones y por lo tanto con diferentes experiencias. La verdad es que lo que quedó de esa noche fue queremos volvernos a reunir. Queremos volvernos a reunir porque este tipo de espacios no son fáciles, no son comunes
y nos los merecemos. Y no estoy dirigiéndome estrictamente a las chicas, señoras, jóvenes que están hoy con nosotros, realmente me dirijo a todos, porque cuando hablo de un espacio en el que todos nos reconozcamos, estoy hablando de un espacio en que los varones como las mujeres pueden decir cómo piensan y sienten las cosas cuando las viven. Y hubieron, y la van a ver acá en el libro, experiencias muy puntuales en las que todas las personas que participamos esa noche nunca hemos sentido en ese momento quizás el impacto de nuestras diferencias. Siempre éramos una persona frente a la naturaleza interactuando. No pensábamos en ese momento si eran chicos o chicas los que interactuaban, simplemente eran personas interactuando con la naturaleza. Entonces, yo les agradezco el que se hayan tomado el tiempo de venir aquí, el que nos hayan escuchado, y les voy a agradecer muchísimo más el que una vez concluido el libro compartan esa sensación y generen más espacios de discusión. Este tipo de experiencias como las que Ana, el equipo, Diego, ¿dónde estás?, han estado impulsando, son para que empecemos a hablar, para que empecemos a comunicarnos, para que empecemos a tener la libertad de mostrar cada vez más y mejor nuestras experiencias. Aquí, por supuesto que hay estudios de investigación, pero aquí también hay mucho corazón. Y no podía por eso dejar de venir, aunque sea de incógnita, pero no me dejaron, a poder venir a recoger el libro, a leerlo, a disfrutarlo y a generar con esto una puerta que sea una más de los eventos con los que estamos celebrando estos 250 años, una más. Y tienen que haber diversas. Y entrar aquí y ver esa experiencia pictográfica y fotográfica es, cuidado Kirla, es importante. ¿Por qué? Porque simplemente quien no se toma el tiempo de leer esto, simplemente pasa por esa pared y lo siente. La manera en que nos podemos comunicar no solo es por las letras, no solo son las conversaciones, sino también son esas imágenes que te pueden emocionar o que te pueden deprimir, dependiendo de en qué momento las vivas, en qué momento las recibas y cómo las quieras interpretar. Yo en lo particular a Lucía, la pintora, no la abogada, le agradezco el recorrido que he podido tener por su mirada y sus ojos, por esa cromatización que me ha hecho, por ese recorrido que me ha hecho, por cómo me ha llevado hasta Ucayali y Huánuco, pero también le agradezco que luego me haga ver la realidad de lo que estamos haciendo y destruyendo como personas y como país. Así que muchas gracias, disculpen que las hayan sentado de nuevo y volvamos a los bocaditos. Caballero.